Mi nombre es Angelus Guarín, soy alumna del primero B del 13 y hoy estamos en un nuevo video con un nuevo tema, el cual es dispositivos de almacenamiento secundario. Anteriormente habíamos hablado del dispositivo de almacenamiento principal, habíamos hablado de sus funciones, características y prácticamente qué era un dispositivo de almacenamiento principal. Hoy haremos la misma dinámica pero con los dispositivos de almacenamiento secundarios. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos en forma temporal o permanente. Hay dos tipos de almacenamiento primarios y secundarios. Con el primario se refiere a los dispositivos de almacenamiento masivos, que destaca por siempre recibir energía eléctrica y la información es guardada en la memoria del ordenador. Con la segunda son dispositivos de almacenamiento secuenciales, los cuales refiere a que se guarda la información hasta que el usuario lo requiera nuevamente. Los dispositivos de almacenamiento secundarios son aquellos, por ejemplo, el disco duro, dispositivo interno que almacena mucha información. Todos los ficheros, datos y programas del ordenador están en el disco duro. Ya sabemos que prácticamente el lugar en donde se almacena todos los datos del ordenador es el disco duro. El DVD-ROM es el llamado a sustituir al CD-ROM porque tiene las mismas prestaciones, pero con mucha más capacidad y rapidez. El CD-ROM es una unidad de almacenamiento de gran capacidad, rapidez, fiabilidad y comodidad. En ella se suele almacenar música, datos, elementos multimedia. Cualquier dato o cualquier información que usted quiera almacenar puede almacenarlo en un CD-ROM y en un DVD-ROM, aunque ya sabemos que el DVD-ROM tiene cierta sobreposición sobre el CD-ROM, es superior en varios aspectos. El pendrive o disco externo, sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizados, desplazando en este a uno de los tradicionales disquetes y a los CD. Disquete, unidad de disco de 3,5 pulgadas. Los disquetes tienen una capacidad pequeña, pero su misión es sumamente importante ya que permite albergar copias de seguridad y llevar información de un ordenador a otro. El memory stick. Normalmente el memory stick es utilizado como medio de almacenamiento de información para algún dispositivo portátil, de forma que puede ser fácilmente extraído y puede ser introducido la información o la tarjeta a un ordenador. Por ejemplo, las cámaras digitales de Sony utilizan la tarjeta Memory Stick para guardar imágenes y videos. Tarjeta SD. Es un dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles. Por ejemplo, cámaras digitales, fotográficas o videograbadoras, teléfonos móviles, computadoras portátiles y videoconsolas de mesa y portátiles, tabletas y entre muchos otros dispositivos. Inicialmente cumplía y consistía en otros formatos y actualmente en uno de los formatos más comunes y utilizados en los dispositivos portátiles es en la computadora y en reproductores de música portátiles o domésticos, destacando principalmente su velocidad y diferencia de procesamiento. Prácticamente estos son los dispositivos de memoria secundarios o aquellos más comunes y más conocidos entre la sociedad. Sabemos cuáles son sus funciones y prácticamente nos describe cuáles son sus funciones y en qué se utiliza y para qué se utiliza. Como hablamos de las memorias secundarias, también queremos saber prácticamente todo. Entonces debemos hacernos la pregunta, la cual es: ¿qué hay dentro de una memoria secundaria? ¿Qué es lo que se guarda y cuáles son aquellos archivos y cuál es aquella
información que se encuentra dentro de la memoria secundaria. Existen dentro de la memoria secundaria los archivos y carpetas. Todo documento, bien sea un simple archivo de texto, una carta en Word, música o las instrucciones de un programa, se denomina archivo. Un archivo tiene una identificación única, formada por un nombre de libre elección y un apellido que identifica el tipo de archivo del cual se trata. Prácticamente existen archivos a los cuales nosotros les denominamos y les otorgamos cierto nombre, y aquel apellido lo otorga el ordenador, el sistema, para diferenciar qué tipo de archivo es, porque cada uno de los documentos, imágenes, músicas, tiene un apellido el cual diferencia a los demás y el cual hace que el ordenador lo procese de cierta manera. Las carpetas. Los archivos se agrupan dentro de carpetas. Una carpeta puede contener a su vez más carpetas, subcarpetas. En un ordenador cabe mucha información, por lo que es necesario guardar todo ordenadamente. Esto quiere decir que los diferentes archivos deberemos de guardarlos en carpetas. Como sabemos, en nuestro escritorio, al verlo, vemos todo tipo de archivos, y esos archivos terminan siendo guardados y agrupados en carpetas con diferentes nombres, el cuales son de nuestra libre elección. Los ordenamos, guardamos y agrupamos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su origen, de acuerdo a prácticamente a sus características. Ahora que ya sabemos la definición de un archivo y en qué se agrupan y en qué se clasifican, sabemos también que se ordenan en carpetas para un mejor funcionamiento del ordenador. Debemos saber cómo identificar qué tipo de archivo es. La forma más básica de identificar un archivo es por su nombre, que normalmente se corresponde con la información que contiene. Pero hay datos que pueden resultarte útiles para trabajar con los archivos de un ordenador, como por ejemplo, qué tipo de archivo es según su extensión. Una extensión son las abreviaturas que te indican qué tipo de archivo es y si corresponde con el programa usado para crearlo, abrirlo o modificarlo, que dependerá de los programas que tengas instalados en tu ordenador. Una forma básica y más sencilla de identificar un archivo es por su nombre y su extensión. Su nombre es de acuerdo a cuál es la información que contiene, y esa extensión se le denomina de acuerdo a el tipo de archivo que es que el ordenador identifica. Algunas de las extensiones más comunes son el ISO, imagen de disco. Este archivo contiene una copia de CD-DVD para su grabación en otro CD-DVD. JPG, GIF, PNG, formatos de imágenes. AVI, MPG, MP4, formatos de video. MP3, WAV, formatos de audio. PDF, formato utilizado para la difusión de archivos de texto, ya que una vez creado no pueden ser modificados. El DOC o TXT, formato para la edición y creación de archivos de texto. EXE, archivo ejecutable, se utiliza para instalar nuevos programas o para ejecutar programas ya instalados. El zip y el RAR son carpetas de archivos comprimidos que se utilizan para almacenar la información en poco espacio o más bien difundirla a través de internet. Estas son algunas de las extensiones más comunes que vas a hallar en tu ordenador. Son algunos de los tipos de archivos que sí o sí y sin duda tendrás en tu ordenador. Ahora, ¿cuáles son aquellas operaciones o cuáles son aquellas funciones que realiza ese archivo? Las operaciones básicas con archivos son: para definir adecuadamente a los archivos necesitamos considerar las operaciones que se pueden realizar sobre ellos. El sistema operativo, según Mesa Bobadilla, proporciona llamados al sistema para crear, escribir, leer, reposicionar, borrar y truncar archivos.
las 6 operaciones básicas sobre archivos. Número 1. Crear un archivo. Se debe encontrar espacio para el archivo en el sistema de archivos y posteriormente se debe hacer una entrada en el directorio para el nuevo archivo. La entrada en el directorio registra el nombre del archivo y su ubicación en el sistema de archivos. Número 2. Escribir un archivo. Se hace una llamada al sistema especificando tanto el nombre del archivo como la información que se va a escribir en él. El sistema debe mantener un puntuador de escritura a la ubicación en el archivo donde va a tener lugar la siguiente escritura. El puntuador de escritura debe actualizarse siempre que ocurra una escritura. Número 3. Leer un archivo. Se hace una llamada al sistema que especifica el nombre del archivo y el lugar en la memoria donde deberá colocarse el siguiente bloque del mismo. Nuevamente se busca en el directorio la entrada asociada y el sistema mantiene un puntuador de lectura a la ubicación en donde el archivo va a tener lugar. La siguiente lectura ocurre una vez que se ha realizado la operación del puntuador de lectura y este se actualiza, tanto la operación de lectura como de la escritura. Ampliamente va con el mismo puntuador, ahorrando espacio y reduciendo la complejidad del sistema. Número 4. Reposicionarse dentro de un archivo. Se busca en el directorio la entrada apropiada y se asigna un valor dado a la posición actual del archivo. El reposicionamiento dentro de un archivo necesita incluir una operación real de entrada y salida. Esta operación va sobre el archivo. También se conoce como búsqueda de un archivo. Número 5. Borrar un archivo. Se busca en el directorio el archivo designado. Una vez que se ha encontrado la entrada asociada, se libera todo el espacio del archivo para que pueda ser reutilizado por otros archivos y se borra la entrada del directorio. Número 6. Truncar un archivo. Hay ocasiones en las que el usuario desea que los atributos de un archivo permanezcan iguales, pero quiere borrar el contenido del archivo. En lugar de obligar al usuario a borrar el archivo y después volver a crearlo, esta función permite que todos los atributos permanezcan sin modificación, excepto la longitud del archivo, pero restableciendo el archivo a una longitud cero. Prácticamente estas son las 6 funciones o las 6 operaciones básicas que se puede realizar sobre un archivo. El buscador de archivo. Un buscador de escritorio es una herramienta informática que busca documentos en un ordenador personal en lugar de hacerlo en Internet, como por ejemplo el historial de navegador web, archivos de correo electrónico, documentos de texto, archivos de sonido, de imagen o de video. A medida que pasa el tiempo y la tecnología avanza, la capacidad de almacenamiento de los discos duros es más grande. Esto conlleva que el volumen de información que el usuario puede tener guardado se haga muy difícil de controlar y que cuando tenga que buscar un archivo no lo encuentre. Por este motivo ha surgido varios buscadores de escritorio que sí más no sigue las mismas ideas que un buscador de internet. Un motor de búsqueda de escritorio típico incluye un indexador que rastrea en el disco duro en busca de archivos existentes. Cuando encuentra un archivo, extrae la siguiente información y la guarda en otro archivo con un índice, el cual es la localización jerárquica al disco duro del archivo, metadatos, el nombre, el tipo, la extensión, las palabras claves del archivo, etc. Prácticamente esto es todo lo que ocurre dentro de una memoria secundaria. Prácticamente la información es muy extensa, lo cual es difícil de comprender en una forma directa, pero tiene una idea la cual nos centra y nos hace entender
prácticamente qué es diferenciar un archivo, qué es lo que se guarda normalmente dentro de una memoria secundaria y nos hace ver cuál es su función, cuál es su característica. Les agradezco muchísimo por ver el video, por darle like y suscribirse. Espero que tengan una linda vida y en serio, muchas gracias por todo. Seguiremos mejorando y cualquier duda, cualquier cuestionamiento que tengan acerca de la informática, pueden acercarnos y nosotros nos encargaremos de investigar y de disolver sus dudas. Muchísimas gracias. Gracias por el video. Bye bye.